vamos a estudiar el libro de Hechos, el capítulo 8. Así que yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 8, lo marquen y de ahí no se pierdan, ¿verdad? Porque ahí es el capítulo 8 va a ser el centro de nuestro estudio. El capítulo 7 lo traté la vez pasada en la iglesia de Sacamil, está ya en mi canal de YouTube, Nafri Machado, y ese sirve como una introducción. Porque, repito, como lo dije en el tema anterior, para los que lo han visto, el capítulo 7, 8, 9, 10 y 11 de Hechos son una unidad, son una sola historia, presentan, aunque son historias diferentes, pero presentan el plan del Señor para la iglesia. Jesús le había dicho a la iglesia que fuera a predicar por todo el mundo, que serían testigos primeros en Jerusalén, luego en Samaria y por último hasta los últimos rincones de la tierra. Pero habían pasado ya más de 3 años y medio desde que Jesús había ascendido a la tierra y los cristianos permanecían en Jerusalén, no salían. Entonces el Señor comenzó un plan. Ese plan comenzó con un evento trágico, con la muerte de Esteban. La muerte de Esteban trajo una terrible persecución y esa persecución ayudó a que la iglesia saliera. Más o menos lo que ha pasado ahora con el COVID, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que tendrían el canal Advenimiento 7 si no hubiésemos pasado por la cuarentena? Tal vez sí, tal vez no, hay duda. Lo más seguro es que no. Pero el Señor permitió a través de la pandemia y la cuarentena que la iglesia despertara y nos diéramos cuenta que ahora también hay otros medios para predicar el evangelio. ¿Sabía usted que actualmente existe más o menos el 70% de la población mundial tienen acceso a las redes sociales? 70% de la población mundial. Y se espera que para el año 2030 eso alcance un 99%. Así que las redes sociales son un medio poderoso para la predicación del evangelio. Pues algo así pasó. Y en el capítulo 8 de Hechos tenemos una historia quizás bastante impresionante. Realmente el capítulo 8 de Hechos da para predicar por lo menos 3 sermones. Pero hoy, en los pocos minutos que tenemos, vamos a predicar un solo sermón. El libro de Hechos es un manual sobre evangelismo. Y es que el Señor dejó a la iglesia haciendo solamente eso, evangelizando. El Señor no nos dejó en otra actividad, solo eso. Por lo tanto, cualquier actividad o cualquier ministerio que trabaje en la iglesia debe apuntar sus armas al evangelismo. Y ya veremos eso en el tema de esta mañana. Si alguno pues quisiera, yo les pido sus oraciones. Mañana comienzo una campaña en Planes de Rendero. Voy a tratar de transmitirla por mi Facebook. No sé cómo es la señal ahí en el lugar donde vamos a estar, ¿verdad? Pero si se transmitiera o no, también voy a grabarlos y los voy a estar publicando. El tema del domingo lo voy a publicar el lunes, el del lunes, el martes. La serie de sermones se titula Apocalipsis, el quinto evangelio. Va a ser sobre el libro de Apocalipsis, 6 temas interesantísimos, de mucho beneficio para nuestra vida, pero también para aquellos que necesitan conocer a Cristo Jesús. 6:45 de la tarde. Más o menos comenzará y pues estaré transmitiendo. Mi Facebook es Nafri Machado. Quienes deseen quizás ver la campaña esta o compartirla, o si no, el siguiente día estaré poniéndolo en mi canal. Después de la muerte de Esteban, una gran persecución se desató contra la iglesia. Pablo no solo persiguió en las sinagogas, también Pablo fue a las pequeñas congregaciones a perseguir. Pero la predicación siguió creciendo y al fin vemos a la iglesia predicando fuera de Jerusalén. Por ejemplo, se llegó por medio del diácono Felipe hasta Samaria. Entonces el enemigo preparó ataques desde el interior de la iglesia en la persona de Simón el mago. Pero la iglesia siguió predicando esperanza, siendo gozo para el necesitado, como en el caso del etíope que terminó feliz. En el año 2013 falleció mi madre, en agosto. Recuerdo que la última vez que la vimos fue un día domingo, la visitamos, todavía estaba consciente. Mi madre murió de un cáncer en el colon y sus últimos días fueron muy difíciles. Tuvo una trombosis venosa profunda.
una neumonía nosocomial. Así que el domingo fue el último día que nosotros pudimos hablar, estando consciente ella. Y yo me recuerdo que en la conversación yo le pregunté a mamá si ella quería morir y ella me dijo: hijo, yo estoy cansada. Yo ya quiero morir, yo quiero descansar. Pero nunca olvidaré unas palabras que ella me dijo: pero si Dios todavía puede utilizar este cuerpo viejo y enfermo, estoy dispuesta a soportar cualquier dificultad. Días después, a media semana, mi madre descansó en los brazos del Señor. Pero saben que esa frase que ella dijo, esas palabras, se hicieron realidad incluso después de su muerte. Recuerdo bien el día que íbamos a sepultar a mi madre. En la mañana el pastor Víctor Burgos tuvo la meditación. Y yo me recuerdo que esa vez yo vi en una meditación de un funeral algo que nunca había visto. El pastor al final hizo un llamado para entregarse a Cristo Jesús. Si aunque ustedes no lo crean, en su sermón hizo un llamado y valientemente un muchacho se paró para aceptar al Señor Jesús. Ese era un sobrino de mi mamá, un primo nuestro, Fabricio. Ese día, allí en el funeral de mi madre, Fabricio decidió seguir a Cristo Jesús. Y días más tarde él se bautizó. Hoy Fabricio sirve al Señor en una iglesia allá en Usulután, en Concepción Batres. Sigue siendo adventista y cada vez que lo veo me recuerdo de las palabras de mi madre: si el Señor aún puede servirse. Y el Señor puede servirse de cada uno de nosotros bajo cualquier circunstancia y en cualquier situación. Versículo 1 del capítulo 8 del libro de Hechos. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Miren, algo que estudiamos en el capítulo 7 del libro de Hechos es que Saulo, lo dice el espíritu de profecía, la sierva del Señor dice que los cimientos de Saulo fueron conmovidos al ver morir a Esteban. No lo podía creer. ¿Cómo una persona que él consideraba culpable pudiese morir con tanta paz? Con eso vio al Señor. Y eso inició un conflicto interno entre el fanatismo de Saulo como fariseo y aquellas fuertes convicciones que vio en Esteban. Al final, la iglesia sale de Jerusalén después de 3 años y medio de no hacerlo. Fue obligada por una persecución. Dice el verso 4, dice claramente, capítulo 8, verso 4: pero los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Si algo necesitamos nosotros ahora es que el Señor nos saque de la iglesia. No que nos saque para el mundo o para que formemos parte del mundo, que nos saque de la iglesia para ir a los hogares que necesitan escucharnos. Nos hemos acostumbrado demasiado a nuestras iglesias. Nos hemos acostumbrado demasiado a nuestra banca. Nos hemos acostumbrado demasiado a nuestros hermanos. Necesitamos que el Señor nos saque para que podamos predicar el evangelio. Sentados en una banca no hacemos mucho, hermano. Solamente escuchamos para nosotros. ¿Estamos yendo donde nuestros vecinos? ¿Estamos yendo donde nuestros amigos de trabajo? ¿Le estamos hablando de Cristo Jesús? Dice, interesante el verso 3. Leamos el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando Esteban muere y al haber Saulo participado de la muerte de Esteban, Saulo se ganó un lugar en el Sanedrín. Así que lo nombran parte del Sanedrín, y ahora Saulo, con aquella autoridad que él creía tener, pero también con aquel conflicto que había causado mucha rabia,
mucho enojo dentro de Saulo. Saulo comienza a perseguir a la iglesia. Pero es interesante este pasaje que dice que Saulo iba a las casas, de casa en casa. Usted sabe que en el libro de Hechos, cuando se menciona a los cristianos en sus casas, se está refiriendo a las reuniones de pequeñas congregaciones. Impresionante. Saulo sabía dónde se reunían las pequeñas congregaciones, las casas donde iba a estar, y ahí iba a sacarlos. Porque la predicación de los cristianos a través de las pequeñas congregaciones en la iglesia primitiva crecía y se fortalecía y fortalecía la iglesia. ¿Cómo estamos trabajando ahora en día en pequeñas congregaciones? ¿Están fuertes nuestras pequeñas congregaciones? ¿Se reúnen todas las semanas? Mis hermanos, yo les felicito a ustedes en esta iglesia porque escuché que bueno, la pequeña congregación tal, y por lo menos 3 pequeñas congregaciones escuché que hay. Hay iglesias aquí en nuestro país donde el plan de pequeñas congregaciones decimos que es el plan principal, pero que no tienen pequeñas congregaciones. Conozco iglesias que son de 200, 300 miembros y apenas tienen 5 pequeñas congregaciones. Las pequeñas congregaciones fueron el secreto del éxito de la iglesia primitiva. Pablo sabía eso y por eso su persecución se enfiló no solamente en la sinagoga, sino en las pequeñas congregaciones, sacándolo de casa en casa. Nosotros necesitamos revivir las pequeñas congregaciones aquí en El Salvador. Necesitamos que nuestras pequeñas congregaciones prediquen, que nuestras pequeñas congregaciones den estudios bíblicos, que en las pequeñas congregaciones hayan visita, que el evangelio sea presentado aquí, no solo en Cucatancingo, sino en San Salvador, en El Salvador completo, que el evangelio sea presentado a aquellos que lo necesitan. Es difícil traer a la gente a la iglesia, pero es fácil invitarlos a nuestra casa. Es mucho más fácil. Una visita le aceptará más una invitación a la casa. No a un culto más, sino a una pequeña congregación donde se puede convivir así como lo hacía la iglesia primitiva. Ahora, la historia continúa, ¿saben? Solo esa primera parte es muy, muy importante. Pero ahora vamos a una segunda parte de la historia. Verso 5. Ya leímos en el verso 4 que los cristianos comenzaron a andar por todas partes y donde iban, predicaban. En Samaria lo menciona. Y aquí hay un ejemplo. Verso 5. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. No es Felipe el discípulo de Jesús, el apóstol. Este es Felipe el diácono. Es un diácono. ¿Se recuerdan en el capítulo 6 del libro de Hechos? Menciona que se escogieron 7 diáconos porque los apóstoles se dedicaban tanto a la predicación y la iglesia había crecido tanto que se había descuidado un poco ciertos servicios, especialmente a las viudas. Y entonces escogen a 7 diáconos para que sirvan a las mesas, sirvan a las viudas. Entre esos diáconos estaba Esteban, que ya vemos en el capítulo 7 que muere, que era un hombre poderoso en la palabra, pero ahora vemos a otro diácono. Aquí en el verso, en el capítulo 8, un tremendo diácono evangelista, porque a este Felipe se le llegó a conocer como Felipe el evangelista. No tuvo miedo y su testimonio es el primero de la predicación directa entre los gentiles por parte de la iglesia fuera de Jerusalén. Un tremendo ejemplo para nosotros ahora, hermano. Alguien me preguntó en una ocasión y mire, y entre las obligaciones de los diáconos, ¿cuáles son? Normalmente nosotros limitamos el trabajo de los diáconos a servir aquí, a hacer la limpieza, a limpiar, a abrir la iglesia, a cuidar el mobiliario de la iglesia, y ese es el límite que ponemos nosotros. Ayudar en la Santa Cena, acompañar a los ancianos cuando van a dar Santa Cena, ese. No, hermano. El trabajo de los diáconos, así como de todos los dirigentes de la iglesia, lo presenta Felipe. Tristemente hoy tenemos dirigentes, no, dicen algunos, yo soy anciano de iglesia. Y como yo soy anciano, pues mi trabajo es servir acá. Pero eso de andarme reuniendo en PC, eso no es mi trabajo. No, eso no es mi trabajo como anciano. Eso de andar dando estudios bíblicos no es mi trabajo. No, es que yo soy director de escuela sabática, con eso lo cubro todo. Hay que vaya el director, la directora de obras misioneras, ellos que vayan, ellos son los encargados. No. Felipe solo era un diácono.
y siendo diácono siente el llamado que el Señor tiene para todos los hijos del Señor, y fue y predicó, andaba dando estudios bíblicos, andaba evangelizando. Eso necesitamos ahora. Necesitamos juntas de iglesia que dejen de estar tanto tiempo sentados discutiendo y que salgan a predicar. No que queden ahí en la junta. Mire, tristemente muchas veces de 10, 15 miembros de juntas de iglesia que hay en algunas iglesias, se quedan ahí. Mire, es triste, hermano, venir a juntas de iglesia. Disculpen, cuando me ha tocado ser primer anciano, a mí no me gusta tener juntas de iglesia de más de 1 hora. Sí. Porque eso de estar 2, 3 horas aquí discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo y al final no se hace nada, ese es pecado y daremos cuenta ante el Señor. ¿Sí? Daremos cuenta de todo ese tiempo perdido. En lugar de esas 2 horas, esos 2 puntitos que vamos a tratar, mejor hagámoslo rapidito como Dios manda, y la otra hora vámonos a dar estudios bíblicos. Muchas veces la excusa es no hay tiempo. Pero no solo los miembros de junta, eso es para todos, hermano, para todos los miembros. El llamado de Felipe para nosotros es ese: tenemos que hacer la obra misionera. Mire lo que dice el verso 6, me encanta ese versículo. Multitudes escucharon atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Cuando un dirigente, cuando un hermano, cuando un líder, cuando una pequeña congregación, cuando una iglesia están dispuestos a predicar poderosamente, siempre encontrarán corazones receptivos y habrá resultados. Mire, hermano, yo quisiera predicar como usted, yo quisiera predicar como el pastor Bullón, y yo quisiera andar, qué bonito eso, andar de un país para otro y que la gente lo escuche, y a veces nos encanta eso, ¿verdad? Nos gusta mucho participar, y los jóvenes, ay hermano, a mí lo que me gusta son los campamentos. En la cuarentena lo que los jóvenes extrañaban eran los campamentos, las caminatas. Mire, fue tan triste el asunto de los jóvenes durante la cuarentena, que cuando se hace la campaña de jóvenes, la que se hizo el año de la cuarentena, fue la campaña que menos asistentes tuvo. Y la mayoría que estuvieron en esa campaña, una buena parte de ellos, les aseguro que fueron gente ya no jovencitos. Ya aquellos que apenas lograban entrar a Facebook, a YouTube, con el teléfono, que habían aprendido y les temblaba la mano bien y no sabían cómo. Es que no solo se trata de participar en campamentos, eso es bueno, yo he participado, me alegra, me encanta. Se trata de servir al Señor. Se trata de trabajar para el Señor. Y siempre habrán resultados. Tenlo por seguro. El Señor te acompañará. Verso 12. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. A veces hay alguna crítica bien fea de parte de algunos hermanos laicos y dicen, ay, es que mire, que solo quieren mojar a la gente y bautizar y bautizar y bautizar. Que solo son blancos, que solo son números. ¿Usted sabe cuánta gente quisiera el Señor que se bautizara? ¿Sabe cuántos? ¿Cuánto? ¿Y cuánto es todos, hermano? ¿Y entonces por qué renegamos por los blancos? Explíquenme ustedes. ¿Qué contradicción? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan. Todos. Y es impresionante, Felipe llega, aquel humilde diácono. No tiene un cargo privilegiado, apenas lo nombraron solo para servir a las mesas, pero él dice que tengo que servir y Felipe sirve. Y el Señor lo usó. ¿Estás dispuesto a que Dios te use poderosamente? En 1986 llegamos a la iglesia junto con mi madre. Mi madre llega y nos lleva a nosotros. Allá por 1990 prediqué la primera vez en mi iglesia, en un grupo donde estábamos recién fundando. Y yo me recuerdo que comencé a tener mis primeras campañas en las pequeñas congregaciones, en los grupos pequeños, en filiales. Antes de las pequeñas congregaciones eran las filiales. Y ahí lo hice. O sea, si tú quieres llegar a ser como el pastor Bullón o en el menor de los casos como hermano Nafre, ¿verdad? Pues ya tienes como 30 años de atraso. No has comenzado. Lo que pasa es que ahora queremos todos llegar ahí arriba de un solo, ¿verdad?
Queremos, y no, yo voy a abrir mi canal de YouTube para evangelizar y mire, yo voy a tener como 1 millón de seguidores y apenas hay como 2 o 3 conectados ahí al canal de uno, ¿verdad? Pero así tenemos que hacerlo. Y cuando tú te unes poderosamente a la predicación del evangelio, el Señor dará los resultados. ¿Ustedes creen que todo es fácil? No, hay dificultades, hay problemas, hay gente que se opone. Mire aquí, verso 9 de este capítulo 8, versículo 9. Y un hombre llamado ¿cómo? Simón, quien por muchos años había sido, ¿qué es lo que había sido este Simón? ¿Cuál había sido su trabajo? ¡Ja! No crea que fue cualquier cosa, hermano. Simón el mago. No crea usted que era de esos magos de circo. La versión que estoy leyendo dice hechicero. Y dice que asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Esa frase que aparece ahí como una gran persona, o sea, realmente Simón el mago se hacía pasar por un Mesías. Es cierto que estamos hablando de los samaritanos, pero los samaritanos no eran totalmente paganos. Habían muchos entre ellos que esperaban al Mesías. Si ustedes se recuerdan, dice que Felipe llegó a predicar a Samaria al Cristo, al Mesías. Y Simón el mago era uno de tantos que se hacía pasar por un Mesías. Pero pasó algo. Simón ve cómo la gente sigue a Felipe. Verso 13. Y luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Y comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Lo que Felipe hacía eran verdaderos milagros. Y entonces lo que Simón hacía se quedaba abajo. Y Simón vio, bueno, este Felipe me está robando gente. Y entonces fue inteligente. En lugar de oponerse a Felipe, ¿qué hace Simón? Según la iglesia, una falsa conversión, motivos codiciosos, motivos egoístas. Y la pregunta se puede hacer ahora, ¿y tú por qué estás en la iglesia? Algunos venimos para que Dios nos haga un milagrito, que nos sane, que nos resuelva, que nos ayude a pagar la hipoteca. ¿Por qué estás acá? Algunos han venido buscando una cipota, un cipote. Sí, sí. ¿Por qué estás acá en la iglesia? El problema de Simón el mago no fue que él llegó hipócritamente ante los pies del Señor, sino que él mantuvo esa actitud. Algo interesante en el verso 14, miren qué bonito. Y cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron a Pedro y Juan. Pedro y Juan, una poderosa pareja misionera, la hemos estudiado desde los primeros capítulos del libro de Hechos. Pero miren, el trabajo de Felipe fue tan impactante que de una vez llegó la noticia a la conferencia general. Y de la conferencia general mandaron, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que ese diaconito está haciendo un trabajo tan poderoso? Es que sabes, mi hermano, tú quieres ser el centro de atención, no lo vas a lograr gritando, mírenme, mírenme. No, aquí en esta obra, la única manera que existe para convertirse en el centro es siendo trabajadores. El Señor Jesús lo dijo claro, porque el más grande de ustedes, para ser el más grande, tendrá que ser servidor de todos. La grandeza solamente se encuentra en el servicio. La grandeza se da solamente en el servir. Y nosotros venimos aquí para servir a Dios y para servir al pueblo del Señor. Así de impactante fue el ministerio del pequeño diácono allá en Samaria. Para ser un gran líder hay que comenzar desde abajo. Allí en el grupo pequeño, allí en la pequeña congregación con tu pareja misionera, allí en tu barrio, ahí se comienza. El mundo se cambia una vida a la vez. Y es tu vida impactando a otra vida. Hay que comenzar a hacer eso, hermano. Hay que hacer poderosas nuestras pequeñas congregaciones. Verso 20 al 23. Y Pedro le respondió, porque
Voy a dar el trasfondo, los versículos anteriores. Simón el mago le dijo, véndanme. Ese poder que tienen ustedes, véndanmelo. Y entonces Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le está hablando Pedro no a un inconverso, sino a un recién bautizado, a un adventista, a un cristiano. Mire qué palabras más fuertes. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que está lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Aunque la Biblia no lo menciona, hay suficientes información extrabíblica que enseñan o que dicen que Simón el mago se convirtió en uno de los peores enemigos de la iglesia dentro de la iglesia. ¿Ustedes han escuchado del movimiento gnóstico? ¿Aquí han escuchado sobre los gnósticos? Simón el mago tiene que ver mucho con eso. O sea, él movió un grupo dentro de la iglesia con ideas diferentes, contrarias a lo que el Señor Jesús había enseñado. Y fue un enemigo terrible. Hay muchos así hoy dentro de la iglesia, hermano. Y así como la iglesia despertó, también estos despertaron. Y ahí los estamos viendo en YouTube, ahí los vemos por Facebook. Yo les voy a ser honesto, yo tengo muchos contactos en Facebook, pero yo cuando veo a un hermano promoviendo a esos que en lugar de apoyar la predicación del evangelio lo que hacen es atacar a la iglesia, ¿saben qué hago yo? Yo lo elimino. Sí. O si alguien me pone de esos comentarios feos atacando a nuestros pastores, atacando a la iglesia, yo lo elimino, hermano. Yo no me voy a amargar la vida con uno de ellos. Hay mucha gente que a través de las redes sociales está destruyendo la iglesia. Se dicen llamar el instrumento de Dios para limpiar la iglesia, como que Dios no tuviera el poder para hacerlo Él. Dios no nos dejó limpiando la iglesia. Dios nos dejó predicando el evangelio. Vayan y hagan discípulos. Ese es el trabajo. Tristemente, muchos de estos que están ahí como Simón el mago, hablando en contra de la iglesia, promoviendo un poder diferente, creyendo ellos ser una nueva luz, muchos de esos jamás han llevado un alma a Cristo Jesús. Jamás han dado un estudio bíblico. Es increíble, yo he visto, por ejemplo, en la página de la Unión, ¿verdad? Pues se publica algo bonito, lo que sea que se publique, y ahí están pues algunos hermanos atentos y le dan like, y en algunas publicaciones llegamos a unos 100, 200 likes. Uy, hermano, pero a uno de estos Simones el mago que hay ahorita, ahí en YouTube, en Facebook, media vez publica una tontería, que miren que el pastor fulano tal cosa y que cierto pastor se salió de la iglesia adventista por esto y que no sé qué, y que le dice, no hombre, si son miles de likes. Los hechiceros modernos nos están atrayendo. Tengan cuidado, hermano. Verso 24, pareciera que Simón el mago se arrepiente. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que han dicho. ¿Se arrepintió Simón? No, hermano. ¿A qué tenía miedo? A la maldición que Pedro le había echado. Sí. Es que así somos a veces cuando llegan los ancianos a visitarnos, cuando alguien nos dice, mire, cuando alguien llama la atención, por muy cariñoso que nos llame la atención, lo primero que decimos es que el Señor nos dejó juzgándonos a nosotros. ¿Saben ustedes que ahora en día la iglesia tiene miedo de levantar la mano para fraternizar a un miembro? Sí, venimos, traemos un punto de fraternización y de todos los hermanos como 10 o 5 levantan y los demás no levantan ni a favor ni en contra. Porque tenemos el pensamiento y no lo hacemos por el bien del hermano, lo hacemos por nosotros, egoístas. Es que no quiero que me pase eso a mí. Es que eso de andar juzgando a la gente, no debemos juzgar a los demás. Ay, mi hermano,
Si un hermano de iglesia, si un dirigente de iglesia llega y te llama la atención por algo que no estás haciendo bien, dale gracias al Señor, que hay una iglesia que te ama, que quiere que tú cambies. Joven, si llegan a ti y te dicen, mira fulano, fíjate que nos han contado que vos anduviste en la fiesta tal, moviendo las canillas, quizás tenías hongos en las patas y pero te picaban, ¿verdad? No sabemos, pero no lo volvás a hacer, hombre, no está bien. La conducta correcta es agradecer al Señor por ese llamado. No comenzar a pensar, ¿y quién fue el chambroso que les contó? Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Y el anciano qué me va a decir a mí si el hijo de él también andaba conmigo? ¿Verdad que así somos cuando se nos llama la atención? Seamos más humildes. El capítulo termina y cierra con esa historia tremenda. Felipe termina, mire, el pequeño diácono, porque aquí habla de Felipe, el pequeño diácono tiene aquel gran ministerio allí en Samaria, tanto que la conferencia general llega a ver ese poderoso evento que ha habido ahí, tanto bautismo, pero también está dispuesto a ser humilde siempre. Y entonces dice que en el verso 1 dice que Felipe fue llevado, perdón, en el verso 26, Hechos 8:26, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios llama ahora a la iglesia, llama a moverse. No, usted viera la iglesia aquí de Cucatancingo, antes no, si es que éramos poderosos y teníamos campañas aquí, nuestro club andaba allá. Eso es el pasado, hermano. Y el pasado no ayuda a las almas que se están perdiendo. Lo que ayuda a las almas que se pierden es la acción del presente de la iglesia. Y Dios está llamando a esta iglesia y a todos los que escuchan a que nos movamos, que no nos estanquemos en celebrar las actuaciones del pasado, que sigamos el ejemplo de Felipe. Muévete, ya estuvo en Samaria, vas a tal lugar. Y recuerdan la historia, ¿verdad? Lo llevó a un camino desierto y allí una gran caravana. Era un hombre, un etíope, que regresaba a su tierra, Etiopía. Posiblemente lo que ahora es Sudán, es la parte donde este hombre vivía. Y Dios le dice a Felipe, acércate ahí. Y Felipe se acercó al carro donde iba el hombre. Literalmente Felipe corrió para alcanzar el carro. Y como todo buen salvadoreño, mire, paró la oreja. Porque si algo tenemos los salvadoreños, hermanos, feo eso, ¿verdad? Es que somos metidos. Hay un choque por ahí y la gran trabazón. ¿Y usted sabe a qué se debe esa gran trabazón? En que el que va manejando va despacito para ir así, mire, de pesquizón. Sí, eso hace la gran trabazón. Felipe como que era salvadoreño. Llegó para la oreja, ¿verdad? Así como algunos vecinos que tenemos algunos de nosotros, ¿verdad? Por más bajito que hable uno, todo le escuchan. Sí, porque están parando la oreja. Pero en este caso de Felipe, es bueno ser metido así como Felipe, hermano, para salvar la gente. Se acerca y entonces le pregunta al hombre que va ahí y que tú entiendes lo que vas leyendo, porque el hombre iba leyendo la Biblia. La costumbre en ese entonces en el Medio Oriente es que leían en voz alta. O sea, nosotros hoy tenemos la costumbre de leer inaudiblemente, ¿verdad? Lee solo con la mente, le dicen a uno, solo con la vista. En ese entonces no, la gente leía en voz alta y Felipe escucha que va leyendo al profeta Isaías y entonces llega y le dice así, no, o sea, Felipe no solo es metido escuchando, sino que es remetido, porque le pregunta todavía, ¿y entiendes lo que lees? Qué feo, ¿verdad? Yo no estoy bien pensado eso, pero eso es feo, hermano. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Ay, pobrecito, vas leyendo y no entiendes nada, perdido está. ¿Entiendes lo que lee? Pero aquel hombre buzo, ¿verdad? Ese hombre no era cualquier hombre. Ese hombre era un funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Era un hombre inteligente, pero era un hombre así, hermano. Y no se le queda callado a Felipe, aquel que está allá abajo, y le dice el hombre desde el carro, sí que voy a entender si nadie me explica. Y le tira, ¿verdad? ¿Me puedes explicar? Hay mucha gente en el mundo que necesita que tú y yo lleguemos. Que necesitan, no se entregan, no buscan, no vienen porque nadie les ha explicado. Necesitan que tú y yo les expliquemos, que vayamos y les expliquemos del amor de Cristo, que se los presentemos en acción y en palabra.
Y entonces Felipe le dice, si me da ray te explico, súbete. Y se subió al carro, ahí iba Felipe en aquella Toyota Prado que iba el etíope, ¿verdad? Si Felipe se sentía grande, ahora con aire acondicionado, porque ya no iba con el gran calor de aquel camino desierto. Y dice la palabra del Señor, verso 35. Recuerden que estamos en el capítulo 8. Y abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿de qué le habló? ¿Del sábado? ¿De los diezmos? ¿Del espíritu de profecía? Acabo de tener una campaña en Estados Unidos y alguien me preguntó, y una pregunta válida, ¿no? Hermano, ¿y usted por qué no usa el espíritu de profecía para predicar? Si es que para predicar y presentar a Cristo la Biblia es suficiente, hermano. Y la misma escritora del espíritu de profecía dijo que jamás pusiéramos sus escritos sobre la Biblia. Yo como adventista, para defender todos mis puntos doctrinales, solamente ocupo la Biblia. No necesito más. Y no es que yo esté en contra del espíritu de profecía. De una vez les puedo decir, no sean tan tacaños, pidan más libros. Es del conflicto de los siglos. Eso está regalado, hermano. Y de aquí al 2023, que ven en 2024, usted ya ha recogido por lo menos para 10. El conflicto de los siglos es uno de los libros más poderosos del espíritu de profecía que usted puede regalar. Así que en lugar de los estrenos y los cohetes de diciembre, ¿no? Eso, aparte una parte para cohetes, pero otra parte déjela para los libros. No pidan solo uno, por lo menos unos 5, hermano. Por lo menos, si usted, si cuántos vecinos, solo mire, para el vecino de este lado, para el de este lado y los 3 de enfrente, ahí se le van a ir los 5 libros. Y para sus compañeros de trabajo y sus compañeros de la universidad. Para presentar el evangelio solo necesitamos hablar de Cristo. ¿Sí? Y solo la Biblia. ¿Se recuerdan ustedes aquel corito? No sé si ustedes lo saben, si se lo pueden, como decía un programa por allá, si se lo saben, cántelo, decía el programa. Y ustedes lo cantan conmigo, aquel corito que decía, hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. ¿De qué tenemos que hablar más? ¿Del Bitcoin? ¿De Bukele? ¿De los políticos? ¿De qué tenemos que hablar más? De Cristo. Más y más y más. Y Felipe le habló de Cristo a aquel hombre, le presentó su poderoso ministerio y cómo el Señor antes de irse para el cielo les mandó que fueran por todo el mundo bautizando a la gente. Y aquel hombre en aquella conversación que tuvieron durante aquel viaje se convirtió. Y así como en Samaria el resultado de la campaña fueron muchos bautismos, en este lugar el resultado de ese estudio bíblico fue el bautismo de ese hombre. Casi siempre nosotros pensamos que cuando aquel hombre iba con Felipe solo iban ellos dos, como que iban en la Toyota Prado, ¿verdad? No, hombre, pero es que era un montón de gente que iba con ellos, eran caravanas. Y entonces dice el verso 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Verso 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro alto, dijo, y se detiene el carro y se detiene toda la gente, porque habían muchos. ¿Qué pasa? Y vieron como el etíope con Felipe bajan hasta el río, se meten en el agua y Felipe hace una ceremonia bautismal. Dice el verso 39, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero ¿cómo se fue el eunuco? ¿Cómo se fue? ¿Qué es lo que llevamos a un hogar cuando les presentamos a Cristo? ¿Ah?
¿Qué es lo que realmente nosotros llevamos a un hogar cuando llevamos a Cristo? Dejemos de ser dogmáticos, hermanos. No llevamos una doctrina, llevamos salvación. ¿Me entiende? Felicidad, gozo, esperanza, salvación. Eso es lo que lleva nuestro mensaje. Debemos llevar felicidad a los que nos rodean, a esas mujeres que sufren, a esos niños abandonados y maltratados, a esos jóvenes que no tienen un futuro, a esos hombres que andan como un barco sin vela, que sin timón, que se mueve para un lado y para otro. Necesitamos llevar eso. El verso 40 cierra la historia de Felipe. Y dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cesarea se convirtió en un centro de trabajo para Felipe y fue una de las ciudades más influyentes en el trabajo de los discípulos. El ministro había predicado un sermón muy impresionante acerca del trabajo de ganar alma. Cuando el sermón terminó, una mujer viuda se le acerca al pastor y le pide hablar con él en privado. Y la mujer le dijo: pastor, disculpe, yo soy una pobre viuda, tengo varios niños y tengo que trabajar tejiendo desde muy temprano en la mañana hasta bien noche. ¿Qué tiempo me queda para ganar almas? El pastor la miró bondadosamente y le dijo: hermana, ¿quién le trae la leche? Pues el lechero. En ese entonces la costumbre era en botellas de vidrio, se dejaban fuera de la casa y los lecheros pasaban en la madrugada dejando una botella llena. Luego se pagaba. Entonces le pregunta el pastor: ¿quién le trae la leche? El lechero. ¿Y quién le trae el pan? Pues el panadero, le dijo ella. Y el pastor se le quedó viendo y sonriendo le dijo: hermana, que Dios le ayude. Y eso fue todo. La hermana se fue para su casa. Esa noche no podía dormir pensando en lo que había hablado con el pastor. El mensaje le había llegado. Y entonces esa noche decidió no dejar la botella de leche afuera, la botella vacía. Y se levantó temprano. El lechero, cuando vio que la botella no estaba, tocó la puerta. Y entonces la señora ya estaba despierta esperando. Y salió con la botella vacía en la mano y aquella mujer temblaba. Y así toda nerviosa y con la voz entrequebrada, con el nervio de aquel que va a hablar de Cristo por primera vez, le dice al lechero: quiero hacerle una pregunta. Sí, señora, le dice el lechero. ¿Y si usted se muere ahora, qué va a pasar con usted? Imagínense que le hagan esa pregunta a uno. Y entonces el lechero le dice: fíjese, señora, que yo desde hace 2 semanas me han dado haciendo esa pregunta. Y la señora le dice: si tiene un poquito de tiempo, yo le puedo explicar algo sobre lo que le va a pasar. Y comenzó a darle un corto estudio bíblico al lechero. Y no mucho tiempo después, aquel hombre entregó su vida a Cristo Jesús. ¿Podemos o no podemos ser Felipes modernos nosotros? ¿Sí? ¿A dónde compras las tortillas? ¿Dónde compras tus víveres? ¿A dónde vas? ¿Dónde compras tu ropa? ¿Trabajas tú solo o tienes compañeros de trabajo? Dediquémonos a la obra del Señor. Entreguémonos a Cristo. Los discípulos lo hicieron.
e hicieron grandes proezas a pesar de las persecuciones, a pesar de los ataques internos que salían como Simón el Mago. Pero la iglesia, así como lo hace Felipe aquí en el capítulo 8, sigue predicando y predicando. No nos cansemos, demos todo por la causa del Señor. Los automóviles, como los hombres, decía el pastor Orley Ford, deben desgastarse en la predicación del evangelio, en la obra del Señor. Desgastemos nuestros bienes, desgastemos nuestra vida para predicar el evangelio, porque hoy más que hace 2000 años es necesario, porque el Señor viene, porque Cristo está a las puertas y espera que nosotros seamos misioneros en el tiempo del fin. Que el Señor les bendiga.